Prédica número 2529, dada por el pastor Carlos Astal el sábado 31 de enero del 2015. Seminario El Poder de la Música. Algunos ejemplos de la palabra danza y alabanza. Introducción acerca de cómo Satanás nos influye a través de la música. Bueno, les voy a explicar en dos partes lo que les voy a compartir. Y la primera parte me voy a dedicar al Señor y la conexión entre Dios y la música, para que vean por qué la música es tan tremenda, terriblemente importante, tanto del lado de Dios como del lado del diablo. Entendiendo por qué es tan importante la música en conexión con Dios, vamos a entender por qué la música es esa herramienta tan peligrosa y destructiva en manos del diablo. El diablo no creó nada, él no tiene esa clase de poder. Déjenme anticiparles que él codició esa clase de poder. Por eso quería meterse donde estaban las piedras de fuego, en el monte de Sión. Hey, amén. Pero Dios no se lo permitió, porque ese ministerio es solo para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único Señor, amo y dueño del poder generativo de Dios. El diablo quiso ese poder para sí y ya saben lo que pasó. Así es que, pero al diablo lo vamos a dejar en segundo plano. Así es que en la sesión número 2 vamos a explicar algunas cosas acerca del enemigo. Les voy a decir cosas que nunca les he dicho, así es que pongan atención. Amén. Estos principios, el material que tienen aquí en sus manos, esto empezó a gestarse ahí, como en 1982 tal vez, 83. Así es que ya tiene casi mi edad en Cristo, menos 2-3 años. Porque lo sacaron hasta ahorita. Usted de gracias que lo sacamos. Porque me tomó años sentarme y volverlo a leer y corregirle la redacción y ampliarlo y corregirlo y todo lo demás. Y el tema, como cualquier otro tema bíblico, es un universo. Ustedes saben que este universo está en constante expansión. Bueno, lo natural es figura de lo espiritual. La palabra de Dios, su sabiduría, su entendimiento y su conocimiento están en constante expansión. Amén. Así es que quienes tuvieron algún día en sus manos este material en forma de folleto, aquello no es ni la sombra de lo que hay aquí. Amén. Así es que tiren el otro o pónganlo en el cuarto de los tesoros o algo y consíganse este. Pero, ¿saben cómo empezó todo eso? Un día iba yo manejando camino a la oficina e iba buscando en el radio una de mis tantas canciones favoritas. A mí siempre me encantó la música. Dios en su misericordia me mantuvo lejos de cierto tipo de música, simplemente no me gustaba. Pero la música popular, pues yo crecí con eso. Mi hermano y yo teníamos una colección de discos de envidia. Y iba buscando yo una canción que estaba cabal de moda. Y yo ya era cristiano, debo haber tenido un año de haberle entregado mi vida al Señor Jesucristo. Hasta aquí no he oído a nadie mencionar nada en conexión con la música. Si es buena, si es mala, si es indiferente. Pero iba yo camino al trabajo buscando mi cancioncita y al fin encontré la cancioncita. Y como es nuestra costumbre, por regla general nos gusta la melodía, el ritmo y no le ponemos mucha atención a la letra. Bueno, iba yo tarareando la canción cuando esa voz fiel que siempre nos habla aquí detrás del hombro, ¿verdad? Me dijo, ¿ya oíste que estás cantando? Entonces reaccioné, atención a la letra de la canción. ¿Y para qué se las repito? Ustedes ya saben. Y vino la segunda vez esa voz fiel y todo lo que me dijo fue, estás contaminado. Todo lo que necesité saber para apagar mi radio de una vez y para siempre. Y más o menos a la semana o 2 semanas de haber mandado al abismo sin fondo la música del mundo, el Señor me empezó a abrir el entendimiento en cuanto a lo que es la verdadera alabanza y la verdadera música para el Señor. Y entonces aprendí un misterio, un secreto. Amén. Si queremos más de Dios, tiene que haber menos de nosotros mismos, porque si no, más de Dios no va a caber por ningún lado, porque todo lo demás está lleno. Amén. Y entendí que si el Señor nos va a revelar más de su sabiduría, entendimiento y conocimiento, tenemos que hacer más y más renuncias.
Y yo no conozco otro camino, no conozco otra manera de caminar este camino. Por supuesto, estoy siendo subjetivo y estoy basándome en mi propia experiencia, pero la pregunta es, ¿y entonces en la experiencia de quién más me puedo basar? Amén. Si uno no se separa de la música del mundo, uno no crece. Simplemente. Graben eso en piedra, conviértanlo en una frase célebre. Sigue siendo cierto. Amén. Fue mi experiencia, ha sido la experiencia de muchos de ustedes. Y ahora van a ver por qué. Cuando dejé yo atrás eso, el Señor empezó a abrir el entendimiento y empezó a darnos unas experiencias maravillosas en lo que era el grupo de jóvenes de ese entonces. Ya vemos varios jóvenes de ese grupo todavía. Amén. Y empezamos a entender, pues, cómo es que Dios debe y quiere ser alabado por nosotros. Amén. Y el resto es historia. Por eso a lo mejor no todos me crean, pero cuando les digo que lo que nos ven hacer aquí en los servicios no aprendimos a hacerlo ayer, créanme, es cierto, lo aprendimos hace más de 30 años. Solo sigue expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose. Y esa es una de las bases que tiene esta iglesia. Por eso la palabra de Dios permanece abierta por la gracia y la misericordia del Señor. Pero si nosotros camináramos con un pie adentro y un pie afuera y aceptando todo, ¿y qué tiene de malo? Recuerdo que en esos días que hice yo esa entrega, alguien que era del grupo de jóvenes, algo estábamos platicando y le dije, ¿qué me dirías tú si te digo? Yo hasta aquí no le había dicho nada a nadie de mi renuncia a la música del mundo. Le digo, ¿qué me dirías tú si yo te digo que apagaras tu radio para siempre? Se me queda viendo y me dice, ¡ja! Me reiría de ti. Y yo solo pensé en mis adentros. Señor, gracias, qué privilegiado soy. Amén. Y ese día desperté a una gran realidad. Uno solo puede ser testigo de lo que ha visto y oído. Uno no puede hacer que la gente haga ni siquiera lo que deben. Amén, amén. Así es que aquí solo somos testigos de lo que hemos visto y oído. Pero si vamos camino a la Nueva Jerusalén y a la esposa del Cordero y a los 144,000, solo hay un camino. Solo hay un camino. Amén. ¿Me escuchan? Gracias a Dios. Ahora, si ustedes quieren, pues una iglesia light, hagan lo que quieran. Hermano, ¿y qué pasa si de todos modos hacemos lo que queremos? Bueno, el único light va a ser usted. Pero se va a estar perdiendo de mucho. Así es que no le conviene. ¿Sí? Bueno, si todavía quiere seguir conmigo, vámonos a Proverbios capítulo 8, verso 22. Así es que con estos breves testimonios pueden ir entendiendo quiénes somos y qué es Jesús en medio de nosotros. Amén. Vamos a empezar explicando la conexión de Dios con la música, porque hay gente que pues este tema es indiferente, no hay nada que ver entre Dios y la música. Yo puedo oír la música que quiera y de todos modos solo es música, no me va a pasar nada. Pues por eso es que está como está, porque sí le está pasando, pero no se está dando cuenta. Proverbios capítulo 8, verso 22. Proverbios 8, 22. Y déjenme empezar desde aquí. Si nos queremos ir al principio en Dios, este sería un buen punto para comenzar. Antes que empiece la creación de cualquier cosa que Dios creó, tenemos nosotros Proverbios 8, 22. Hablando de la sabiduría que es la persona del Señor Jesucristo. Dice, Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Habla en género femenino porque está hablando de la sabiduría, se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Al Señor Jesucristo se le conoce como el unigénito, Hijo de Dios. Unigénito significa dos cosas. Número uno, único en su género. Y número dos, el único engendrado. El resto fuimos creados. Ahora, ¿qué significa engendrado? ¿Quiere decir que el Hijo de Dios no existía antes de este momento? No, por supuesto que sí existía. Estamos hablando de la divinidad, la deidad, que está conformada por Dios Padre, Dios Hijo o Verbo o Cristo y Dios Espíritu Santo. Amén. Eso es en el principio. Pero en un momento dado de la eternidad, el plan maestro que Dios trazó
empezó con la necesidad de hacer manifiesto de manera enfática uno de los lados de la divinidad, y es el lado del Hijo de Dios. Entonces, ¿saben qué significa la palabra engendrar? La palabra engendrar es la palabra hebrea hul. ¿Saben qué significa hul aparte de engendrar? Significa danzar. Así es que la divinidad danzó y se hizo visible el Verbo, el Hijo de Dios. ¿Y saben por qué llevo 30 años danzando? Es cierto que ahorita ya no tengo la energía que tenía hace 30 años, pero todavía tengo energía. Y por eso me encanta estar con los jóvenes y estar en la reunión de jóvenes, porque cuando yo ya empiezo a jadear, ellos todavía tienen energía para seguir. Amén. Pero ¿saben por qué es tan importante la danza? ¿Quiere dar a luz a Jesucristo en su vida? ¿Quiere dar a luz al Verbo? ¿Quiere dar a luz la verdad? ¿Quiere que la verdad cobre vida en su mente, en su corazón? ¿Quiere llenarse de sabiduría, entendimiento y conocimiento? ¿Sabe qué tiene que hacer con la verdad que está dentro de usted? Dance de gratitud por la verdad que sabe. Y esa verdad va a cobrar vida. Se va a volver palabra viva. Amén. Ahora estoy contándoles algunas de mis experiencias personales. Yo sé lo que les estoy diciendo. Así es que Dios danzó para dar a luz o para hacer visible a la persona de su Hijo. Entre paréntesis, solo por si todavía no lo convenzo, vámonos a Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Y en Sofonías capítulo 3 vamos a ver cómo va a ser en el milenio, cuando el Señor Jesucristo esté reinando sobre esta tierra y sobre la nación de Israel, sobre su Israel natural y su Israel espiritual, que somos los creyentes vencedores. Amén. Sofonías capítulo 3, versículo 14. Sofonías 3, 14. Y la Biblia dice en otro lado que la gloria de Dios va a estar sobre su pueblo en esos días, como fue al principio. Sofonías 3:14 dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Ahora está en tiempo futuro porque está hablando cuando Cristo esté reinando y todas las cosas hayan sido restauradas. Pero en nuestro caso, desde el día que el Señor Jesús llegó a nuestro corazón, hemos alcanzado la salvación, estamos siendo restaurados. El mal o los justos juicios de Dios ya no nos pueden alcanzar porque fuimos justificados por la sangre de Cristo. Amén. Entonces ellos van a cantar y a dar voces de júbilo y a regocijarse en el futuro. Nosotros hoy cantamos, damos voces de júbilo y nos regocijamos hoy por una experiencia que ya es nuestra. Ahora, si no podemos saltar, danzar, gritar y brincar por lo que el Señor ha hecho por nosotros, es porque no entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y nuestra gratitud aún tiene que crecer. Si estamos rebosando de amor y de gratitud por algo o por alguien, ¿podemos quedarnos quietos? Es como un par de enamorados, ¿verdad? Y se aman con locura y con todo el corazón. Y llega el día en el que se miran y están el uno delante del otro. Y van a estar así los dos. Pero se aman con locura. No, va a ser todo abrazos y sonrisas, ¿o no? Amén. Porque la gratitud y el amor se rebalsan, pues, y se expresan. Bueno, si así es entre los seres humanos en un grado muy pequeño, cuanto más con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero espérenme, esa no es mi cita. Versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión no se debilite en tus manos. Oigan esto. Jehová está en medio de ti. La palabra en medio es la palabra hebrea kereb. Kereb, hemos estudiado, kereb está conectada con la capacidad que Dios nos dio para bendecir su nombre, o la mente bendecidora. La Biblia dice, Salmo 133, bendice alma mía a Jehová, ese es nefesh, y bendiga todo mi ser, kereb, su santo
nombre. Kereb se refiere a la parte más interior de nuestro ser, y es allí donde Dios ha elegido escribir su ley, amén, en nuestro corazón, en nuestra mente Kereb, y es allí donde mora el Señor Jesucristo dentro de nosotros. Así es que Jehová ya está dentro de nosotros, o ya está en medio de nosotros, o en nuestra mente Kereb. Aquí se habla en tiempo futuro porque está hablando de cuando el Señor esté en la mente Kereb del resto de su pueblo, a quienes Él va a redimir en su momento. ¿Me siguen? Lo que estoy tratando de enfatizar es lo que ellos van a experimentar en el futuro, ya es algo presente para nosotros. Amén. Pero dice, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará. Oigan esto, este es Dios, dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este es Dios, entendemos que es Dios. Ok, regocijar significa, la palabra regocijar es gil. Gil significa girar bajo la influencia de una emoción violenta. En otras palabras, danzar en remolino. Eso significa gil. Ahora, ¿entienden que está hablando de lo que Dios hace? Amén. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué son los cánticos? Rina es la palabra hebrea, significa gritos de alegría. ¿Se imaginan ustedes a Dios? Bueno, eso es lo que acabamos de leer. ¿Y por qué está haciendo eso sobre su pueblo en el milenio? Porque está engendrando, dando a luz la vida de su Hijo en la mente Kereb de su pueblo. Amén, amén. Gracias, Jesús. Ven, porque es tan poderoso alabar a Dios, tan poderoso alabar su nombre con danza. Es una orden alabar su nombre con danza. Los hijos de Sión se alegran en su rey, alaban su nombre con danza. Amén, amén. Quienes se han criado aquí con nosotros crecieron sabiendo que debemos alabar el nombre del Señor con danza. Pero a mí me llama tanto la atención, es un gozo cuando se nos va añadiendo más tripulación al barco. Pero da risa porque nos ven danzando a los demás y ellos, y a lo mejor tienen 20 años de ir a alguna iglesia cristiana. Yo no entiendo eso, pero aquí los componemos. Eso les dice que estos principios se han perdido de vista en términos generales en el mundo cristiano. Amén. Y por eso, conectado a lo que hemos estado aprendiendo en estos días, el cerco no está allí, entonces se cuela cualquier tipo de ideas y nociones y de cosas, porque el cerco no está allí. ¿Me están explicando? ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, volvamos al Señor. Lo primero que el Señor hizo, lo primero que la divinidad hizo fue hacer visible este lado de la divinidad que se llama el Hijo o el Verbo o la sabiduría de Dios. Porque Dios eligió que a través de su Hijo, el Verbo, la sabiduría, todas las cosas que fueron creadas serían creadas. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio del Hijo, en el Hijo y para el Hijo. Así es que la divinidad sacó a luz este lado que se llama el Cristo, el Verbo. Amén. Y el Padre, a través del Hijo, creó todas las cosas. ¿Qué es lo primero que creó Dios? En lista de criaturas, ¿cuáles encabezan la lista? Sí saben. ¿Qué tal los ángeles? ¿Verdad que sí sabían? Vámonos a Job 38. Job 38. Miren, cuando tenemos el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos, realmente no sabemos qué tenemos en nuestras manos. La pieza de información más increíble que podamos tener. Job capítulo 38. Del 4 al 7. Y lo primero que Dios hizo fue a los ángeles. Por supuesto, entre estos hizo a Lucifer. Vamos a dedicarnos a Lucifer en toda la segunda parte de esta exposición. Así es que ponemos en pausa a Lucifer. Amén. Porque él es tan importante que vamos a dedicarle toda una sección. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, lo primero que Dios hizo fue a los ángeles. Ahora vean, Job capítulo 38 del 4 al 7 dice, le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Las estrellas del alba y los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Dios primero hizo a los ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles? Por supuesto que ejecutan las órdenes de Dios, pero los ángeles están allí y también lo hacen de manera voluntaria y consciente, porque muchos de ellos hicieron una elección voluntaria equivocada y miren cómo terminaron. Amén. Los ángeles no son robots tampoco, pero los ángeles están allí para celebrar todos los hechos de Dios, todos los actos de Dios. Amén. Y cuando Dios estaba creando, después de haber creado a los ángeles, a todo el resto de criaturas que vinieron después, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La palabra alababan, ranán, ¿se acuerdan de rina? Es la raíz. Ranán significa gritar de alegría, emitir un sonido estridente. Y dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. La palabra se regocijaban es la palabra hebrea rúa, que significa romper los oídos con sonido. Amén. Ay, yo no sé por qué gritan tan fuerte en la iglesia. Bueno, créame, nunca va a ser lo suficientemente fuerte. Los ángeles que no tienen un cuerpo mortal y enfermo como nosotros, esos sí parten los oídos con sonido. Ranán. Amén. Entonces, cuando ven a Dios ejecutando en su inmenso amor y sabiduría, manifestando su poder creativo y creando todas las cosas, ¿qué están haciendo los ángeles? Muy interesante. Sí, señor, muy bien. No, por ahí. ¿Qué creen que están haciendo los ángeles? Están celebrando porque están viendo la sabiduría de Dios en acción. Están viendo el desenvolvimiento de un plan maestro sabio, inteligente, eterno en acción. Están viendo el poder de Dios formar mundos, formar universos. Podemos quedarnos quietos ante la presencia de algo así. Entonces, ¿qué están haciendo los ángeles? Aleluya. No, Señor, están... ¿Qué otra cosa es partir los oídos con sonido y gritar estrepitosamente de gozo? Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vámonos a Salmo 68, verso 17. Salmo 68, 17. Hay 3 palabras hebreas que se traducen ángeles. Y aquí en el Salmo 68 ni siquiera los vemos en castellano. Pero los ángeles se llaman Elohim, dioses con D minúscula. Los ángeles se llaman Malká, reyes con R minúscula. Pero en esta ocasión aparece una palabra, es la única ocasión donde aparece la palabra Shin-An. Shin-An. En el Salmo 68, verso 17. Y habla del Señor haciéndose presente en el monte de Sinaí para darle la revelación de su ley moral a su pueblo que él redimió. Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Ahí están los ángeles, nada más que no se miran. La Biblia King James dice, los carros de Dios son 20,000 y más sus millares de ángeles. Y esa es la palabra hebrea Shin-An. Shin-An significa lo siguiente. Significa una repetición dicha 2 veces. Significa miles de repeticiones. Significa cambiar, mudar,
alterar. Quiere decir que estas miles de repeticiones son una repetición de lo mismo y no son una repetición de lo mismo. Hubo un cambio, hubo una alteración y en la siguiente ocasión hay algo diferente, hay algo más, hay algo nuevo. Luego en la siguiente hay algo más, hay algo nuevo, hay algo diferente. Y esto yo no he tenido la experiencia, pero hay un evangelista que se llama Jesse Duplantis. Habrán leído su libro. Él fue llevado al cielo y vio el trono. Y se leyeron su libro. Él vio miles de ángeles alrededor del trono. Y estos ángeles daban un pequeño giro y ¡pua!, explotaban, dando gloria a Dios por lo que acababa de serles revelado y por el entendimiento que acababan de adquirir de Dios. Luego daban otro pequeño giro y ¡pua!, porque acababan de conocer algo nuevo, algo más acerca de la naturaleza de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. Daban otro pequeño giro y explotaban, bendiciendo al Señor por su amor, por su sabiduría. Amén. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Llevan eternidades descubriendo con cada giro algo más, algo nuevo, algo más alto, más profundo, más maravilloso. Dios es infinito, entendemos eso. Dios es eterno. Por eso el Señor quiere alabanzas nuevas y frescas cada día, porque hoy nuestra experiencia con Dios puede y debe ser nueva y fresca. En el Cantar de los Cantares el Señor dice que se goza con el fruto añejo, pero también está buscando fruto nuevo, manzanas, una experiencia nueva, una gratitud nueva, una nueva alabanza, porque acabamos de entender algo nuevo de Dios. Si estamos caminando cada día, estamos entendiendo, aprendiendo, conociendo cosas nuevas acerca del Señor. Luego, en un lado de la balanza es la misma gratitud y alabanza. En el otro lado de la balanza hubo un giro, hubo un cambio. Es algo nuevo, porque hay nuevo entendimiento. Y un nuevo entendimiento produce nueva gratitud, produce nuevo gozo. Amén, 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 amén. Miren, aquí ya no hay quien me pueda perseguir por decir esto. Pero algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. Cuando empezamos a descubrir y a entender y a enseñar estas cosas, bueno, también uno no es muy políticamente correcto y muy diplomático, pero de eso nada ha cambiado. Y yo sigo diciendo que si no estamos creciendo, no va a haber más alabanza en nosotros. Entonces, de nuestra alabanza a Dios podemos reflejar cuánto le conocemos. Amén. Y yo me acuerdo que tenía algunas personitas que siempre en la alabanza, cuando a mí me tocaba dirigir la alabanza de adrede, se ponían. ¿Es cierto o no? ¿Cuántos saben que es cierto? Levanten su mano. Aquí están mis testigos. Amén, amén. Y saben que hasta el último día que supe yo de esas personitas seguían así. Pero sigue siendo cierto. Nuestra experiencia con Dios nos va a dar la alabanza o la gratitud que acompaña la experiencia. Si nada está creciendo y progresando y evolucionando en el sentido espiritual de la palabra, nuestra alabanza hoy es la misma de hace 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. No, crezcamos, vale la pena. Amén. Y van a ver la gratitud que se desprende de conocer otro ángulo del Señor. Amén, amén. Pero empiezan a ver ustedes la conexión entre Dios y la alabanza. Bueno, vayamos aterrizando. Dios y la música, ¿lo ven? Eso es algo que salió de Dios. La música es algo que procede de Dios. Amén. La música no es algo que proceda del diablo. El diablo, todo lo que tiene, se lo robó, lo usurpó, lo corrompió, lo pervirtió. Y está usándolo para producir resultados antagónicos a los resultados que produce el echar mano de la música como un vehículo para caminar con Dios y para bendecir su nombre. Amén. Bueno, no está de más acordarnos cuál fue la reacción de los ángeles cuando el Señor Jesús el hombre, fue introducido aquí en la tierra. En Lucas capítulo 2, del 7 al 14, ¿se recuerdan?
cuando le anunciaron ese acontecimiento a los pastores. En Lucas capítulo 2 del 7 al 14. Lucas 2 del 7 al 14. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así como en el libro de Job vemos a los ángeles gritar estridentemente de júbilo, de gozo y de gratitud, porque están viendo el poder creativo de Dios en operación. ¿Se imaginan ustedes el día que el Hijo de Dios fue introducido en este mundo en la persona del Señor Jesucristo? Amén. Los ángeles entendían lo que estaba pasando. Los ángeles veían más allá dentro del plan maestro de Dios cuál iba a ser el resultado de introducir a su Hijo al mundo. Amén. Ellos entendían todo eso. Así es que un ángel vino y les anunció semejante acontecimiento a los pastores. Pero miren lo que sucedió después. Los cielos se abrieron. Verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Alababan. La palabra alababan, shabak, significa expresarse en un volumen alto. Y cuando ustedes ven escenas de lo que ocurrió ahí, ¿verdad? En películas o lo que sea, sale un angelito y dice: gloria a Dios en las alturas. Cuando uno sabe lo que está pasando y uno lo está viendo en operación, uno lo menos que puede hacer es ¡gloria a Dios! Amén. ¿Me explico? Entonces los ángeles están celebrando la sabiduría de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Esos son los ángeles. A Lucifer pues lo tenemos metido dentro de un paréntesis porque lo vamos a tocar dentro de un momento. Pero él era el principal detrás o al frente de todo esto. Algo muy malo aconteció y por eso le vamos a dedicar su tiempo. Entonces sigamos adelante. Después de crear a los ángeles, creó todo el resto de los mundos, ¿sí? Vámonos al Salmo 148. Y el propósito de toda la creación es el mismo que el de los ángeles. No son robots lo que Dios está creando. El Señor está creando seres con libre albedrío y con voluntad propia y con la capacidad para hacer una elección. Y ellos voluntariamente están viendo manifestarse la sabiduría de Dios, el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de un organismo que está sano y tiene los ojos abiertos? Sino gratitud y alabanza. Es la consecuencia porque Dios se está dando a conocer a ellos. El Salmo 148 dice, bueno, el título del Salmo es Aleluya. Amén. Halal ha. De allí salió el nombre del librito este. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Todas esas palabras, alabadle, es la palabra halal, que ya les expliqué, significa actuar como tontos, hacer una alaraca, adular, brillar, todo eso. 12 veces se menciona la palabra halal en el Salmo 148.
Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Todos esos son los ángeles. Ahora vámonos al resto de la creación. Verso 3, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. El sol, la luna, las estrellas, ¿para qué existen? No nada más para calentarnos a nosotros, existen para alabar al Señor. ¿Y cómo pueden alabar al Señor? Ahora déjenme decirles algo, todo este universo fue sujeto a vanidad a causa del pecado de Lucifer y del pecado de los hombres. Por eso no vemos que las cosas sean y hagan el 100% de lo que fueron creadas para hacer y hacer, pero solo espérense que el Señor redima toda la creación. ¿Cuántos saben que Dios no solo va a redimir a los seres humanos? Va a redimir este planeta, va a redimir este sistema solar, va a redimir esta galaxia, va a redimir este universo. Amén, amén. Pero si no lo hacen de otra manera, lo hacen siendo lo que Dios los mandó a hacer. Esa ya es una forma de alabanza a Dios. Alguien dirá, ay, pero eso está demasiado básico. Ajá, ponga a un ser humano a hacer lo que está supuesto a hacer, a ver si lo hace. Y empieza a pelearse porque ¿por qué no puedo hacer lo que es el otro? ¿Y por qué no puedo hacer lo que está haciendo el otro? Y uno nunca hace lo que a uno le toca, de acuerdo al plan maestro de Dios. Muy bien, verso 7, dice, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Alguien dirá, yo no creo que eso sea posible. Bueno, un día los religiosos se ofendieron porque los discípulos del Señor Jesucristo estaban haciendo una gran alaraca porque Él venía montando un burrito camino a la ciudad de Jerusalén. Amén. Y saben, cuando se ofendieron y expresaron su situación, ¿saben qué respondió Jesús? Dijo, miren, más o menos en estas palabras les dijo, miren, les conviene dejar que alaben a Dios con todas sus fuerzas, porque si estos no alaban a Dios, las piedras lo harán. Amén. Y una de las razones por las que los terremotos son una señal mencionada en el Evangelio de Mateo de los últimos tiempos es porque cada vez menos gente está dándole a Dios las alabanzas que su nombre merece. Entonces las piedras lo están haciendo. Amén. Muy bien. Dice, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Ahora este verso 14, déjenme examinárselos en la Biblia King James. En la Biblia King James dice, Él también ha exaltado el cuerno de su pueblo, las alabanzas de todos sus santos. ¿Para qué sirve un cuerno? Sirve para defenderse, pero realmente los cuernos son más para atacar que para defensa. Amén. Bueno, ¿entendieron este versículo? ¿Cuál es nuestro cuerno? Otra vez. Se los leo en la Biblia King James otra vez. Él también exaltó el cuerno de su pueblo, las alabanzas de todos sus santos. ¿Cuál es el cuerno de su pueblo? Las alabanzas de todos sus santos. Amén. Y muchos de nosotros vivimos a la defensiva, a expensas de nuestra carne, del mundo, del diablo. ¿Por qué no para variar empezar a cambiar bandos y empezar a vivir a la ofensiva y empezar a alabar a Dios con todas nuestras fuerzas? Ese es un cuerno que va a mantener a raya al diablo, al mundo y la carne también. Amén, amén. Bueno, vean qué importante pues es todo esto.
Miren esto, Job capítulo 12 del 7 al 10. Job capítulo 12 del verso 7 al 10. Estoy enfatizando del lado de Dios cuán importante es la música, cuán importante es la alabanza. Job 12, del 7 al 10. Esta es una de mis citas favoritas. Esta la van a encontrar acá en este librito. Amén. Dice Job 12, del 7 al 10. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Y a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Los tepocates son más inteligentes que muchos seres humanos. Amén. ¡Hey! Gracias, Jesús. Muy bien. Ahora sigamos probando nuestro punto, la conexión que hay entre Dios y la música. No hemos ni tocado a Lucifer, ténganme paciencia, cuando llegue su turno van a ver ustedes a todo color esto que estoy tratando de probarles. Pero vámonos al Salmo 22. Este es un salmo clave. Verso 3, Salmo 22, 3. Salmo 22, verso 3. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La palabra habitar es una palabra maravillosa, significa morar, permanecer, establecerse, casarse. Dios se casa con su pueblo cuando su pueblo le alaba. Y las alabanzas aquí son las alabanzas tejila. Ni estoy dando tiempo para que apunten todo eso. Compren esto y ahí van a encontrar todas esas palabras hebreas y definiciones y todo lo demás. Ahora que conste que lo que les estoy dando, las bases están aquí, pero yo no me estoy basando en esto. Amén. Salmo 22, 3. Tú que habitas entre las alabanzas, tejila de Israel. Tejila significa un canto, un himno, proviene de la raíz halal. Halal, hacer un espectáculo. Amén. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En la música correcta, en las alabanzas a Dios, Dios encuentra un lugar donde habitar, donde establecerse, donde permanecer. Y créanme, el día que se nos fuera a ocurrir algo que jamás se nos va a ocurrir hacer, pero el día que se nos fuera a ocurrir empezar a apagar y a contristar el Espíritu Santo en este lugar y empezar con que no, vamos a tranquilizarnos un poquito porque no es para tanto y todo eso, ese día su gloria que mora y reside y se ha establecido en este lugar, ese día la perdemos. Y si Dios se va, yo voy a ser el primero en irme detrás de Él. ¿Para qué queremos estar en un lugar donde Dios no está? Amén. Mucha gente está satisfecha con lugares en donde Dios no está. Pero nosotros lo que queremos es al Señor. Amén. Entonces, donde no hay alabanzas, tejila, ese no es un lugar donde el Señor pueda residir, morar, establecerse, permanecer, casarse o hacerse uno con su pueblo. ¿Lo ven? ¿Está claro? Este principio es muy trascendental. En Apocalipsis capítulo 5, solo se los voy a narrar. Estas son cosas que hemos mencionado. Pero en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis encontramos a Dios y al Cordero en el trono. Y alrededor del trono encontramos círculos. Su creación formando círculos concéntricos. Y en el círculo de más afuera tenemos a los miles de millares de ángeles. Y todo lo creado, cuando todo haya sido dicho y hecho, va a estar en ese último círculo. Y si leen su Biblia, ¿qué están haciendo? Sino alabando al Señor, dándole gloria, amén, honra, alabanza, acciones de gracias. Ese es el círculo más lejano al trono, donde están los ángeles y donde va a estar toda la creación en términos generales.
Luego tenemos un círculo más cercano al trono, que ese es el que está conformado por los 24 ancianos. ¿Y qué están haciendo los 24 ancianos? Y ellos tienen arpas, si se acuerdan de su Apocalipsis capítulo 5. Tienen arpas y tienen incensarios de oro y tienen coronas de oro sobre sus cabezas. Amén. Y cada vez que dan gloria, honra y acción de gracias al Señor, agarran sus coronas y las echan a los pies del Señor, dándole la gloria y diciendo: todo te lo debemos a ti. Y están alabando al Señor y tienen arpas. Las arpas son para hacer música. Ahora, el arpa es todo un estudio, porque no eran arpas físicas, por supuesto. Estamos hablando de cosas ahí arriba. Así como hay instrumentos de música físicos, hay instrumentos de música espirituales, cosas que Dios quiere ir formando en nuestro corazón. Grados de gratitud. Amén. Luego tenemos un círculo todavía más cercano al trono, que es el que está conformado por los 4 seres vivientes. A esos los vamos a sacar en escena cuando nos concentremos en Lucifer. Los 4 seres vivientes. ¿Y qué están haciendo los 4 seres vivientes? Dándole honra, gloria, acciones de gracias y alabanzas al Señor. Amén. Y luego tenemos a aquellos que están en el trono. El mensaje a la iglesia de la Odisea es: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Y qué sale del trono? Salen voces, y salen relámpagos, y salen truenos, pero salen voces. Amén. Y ese es el ambiente en el que Dios habita. Dios habita en medio de las alabanzas. No es porque Dios, o sea, Dios es Dios. Si fuera un ser humano, a lo mejor sería un dictador de esos, como el rey Nabucodonosor, que estableció que cuando toquen sus cítaras y sus chinchines y sus cascabeles, todo el mundo tiene que hacer con un ego del tamaño de la imagen que se fabricó ahí en los campos de Babilonia, ¿verdad? Ya saben en qué terminó el pobre rey Nabucodonosor. No, Dios no es un ser humano corrupto y falible y orgulloso. Dios es perfecto. Dios es Dios, y toda su creación, de manera consciente y voluntaria, está bendiciendo al Señor, porque ¿qué otra cosa puede uno hacer cuando Dios le es revelado? Sus caminos, su poder, su amor, su misericordia, su gracia. El día que el Señor nos salvó, ¿generó eso algún tipo de gratitud en nosotros? Miren, eso es algo, eso ha sido mi experiencia en lo personal. El día que el Señor me salvó, a partir de ese día no podía caber en mí la realidad que Dios me haya conocido todo el tiempo y me haya amado de manera personal y me haya dado vida. Amén. Y eso es lo que me hace a mí brincar, gritar, danzar. Y si el Señor no nos diera ninguna otra experiencia más allá de la experiencia de la salvación inicial, ya es suficiente razón para explotar de gozo y de júbilo y de gratitud, solo por el hecho de saber que Dios, siendo Dios, se tomó el tiempo y el trabajo de saber acerca de nosotros y de conducirnos al Hijo para que fuéramos salvos. Y nos perdonó de nuestros pecados y nos dio vida eterna. Amén. ¿Qué más queremos? Y sin embargo, Dios tuvo más para nosotros y nos tiene en un camino que nos está haciendo crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo ven? Pero ese es el ambiente en el que Dios habita. Entonces, si ese es el ambiente en el que Dios habita, ese es el ambiente que queremos nosotros propiciarle al Señor, porque queremos su presencia. Y a ver, demos testimonio, ¿es o no es su experiencia? Uno viene el domingo, por ejemplo, a un servicio arrastrando los pies porque tuvo una de esas semanas célebres, ¿verdad? Y solo entra uno a este lugar o al lugar donde usted se congregue y empiezan las alabanzas y es como que otra vez nuestra mente deja de estar puesta en las cosas de este mundo, la ponemos en el Señor, nos remontamos al Señor, Dios nos toca, nos sana. Amén, amén. Muchas veces cuando termina el tiempo de la alabanza, yo ya estoy listo para irme a mi casa porque ya recibí lo que necesitaba. Y aún así, por encima de eso, viene el Señor y nos añade un ladrillo más de oro para nuestra construcción. Cuando nos da la palabra,
Es demasiado su amor, pues. Amén, amén. Pero ese es el ambiente en el que Dios habita, en el que Dios se mueve y el ambiente en el que Dios se manifiesta. Los ángeles alabaron a Dios con todas sus fuerzas. En el libro de Job lo dice, y Dios manifestó su poder creativo. Nosotros alabamos a Dios con todas nuestras fuerzas, y no es raro aquí que el Señor nos sane incluso físicamente a la hora de la alabanza, nos libere. Hay personas que han sido liberadas a la hora de la alabanza. Amén, porque así funciona. Ahora no son ni los músicos, ni el que dirige, ni el lugar. No, es la presencia de Dios. Amén, que encontró un ambiente propicio para manifestar su poder creativo. Amén, terminemos con este punto y pasamos a lo siguiente. Vámonos a 1 de Samuel capítulo 10, del 1 al 6. 1 de Samuel capítulo 10, del 1 al 6. Vean lo que hace la música correcta. Dios es un Dios de música. La música y Dios son inseparables. La música correcta. 1 de Samuel 10:1. Y es en ese ambiente que Dios se reside y se manifiesta. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto nuevamente lo enfatizo, pero con esto creo que podemos ver con claridad por qué para nosotros es tan importante alabar al Señor, porque lo que queremos es su presencia, ¿no? ¿Sí? 1 de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, la de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado, convertido, cambiado en otro hombre. Y allí venían los profetas con su música y la presencia de Dios con ellos, porque Dios habita en medio de la música correcta. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué ocurrió? El rey Saúl, que nunca en su vida los había visto, solo quedó expuesto un segundo a eso, y ¡puf!, empezó a profetizar y fue mudado en otro hombre. Hubo un cambio. Ahora, por supuesto, los cambios permanentes los hace la palabra de Dios, no el Espíritu de Dios únicamente. Y este cambio no le duró mucho. Por eso hay personas que andan siempre buscando dónde viene un predicador invitado y dónde hay un congreso y dónde hay no sé quiénes, porque entonces ahí va a estar el Espíritu de Dios y eso los va a cambiar. Ajá, temporalmente. A los 3 días van a seguir siendo los mismos, porque no han elegido hacer lo que les toca hacer. Amén. Pero eso no quita el hecho de que la presencia y el poder de Dios se manifiestan en medio del ambiente correcto. Por eso Dios primero hizo a los ángeles. Y aquí están estos ángeles Shin-An repitiendo sus alabanzas alrededor del trono. Amén. Y todos estos círculos alrededor del trono, ese es el ambiente en el que Dios manifestó su poder creativo al principio. Es el ambiente en el que el Hijo de Dios fue introducido al mundo. Vimos cómo cantaron los ángeles. Es el ambiente que Dios espera encontrar en medio de las congregaciones para que el principio se repita y su presencia pueda estar aquí, Dios pueda tocarnos y transformarnos. Amén. Vamos a ver. Bueno, conocemos la historia de David cuando Saúl enloqueció. Dijeron: manden a llamar a alguien que sepa tocar bien. Y el plan y la voluntad de Dios es que
terminaron jalándose a David y David tocó con su arpa, lo han leído, y el espíritu malo de parte de Dios se alejaba de Saúl. El ambiente correcto propiciado por la música correcta es un cuerno, corretea a los espíritus. Los espíritus lo están atormentando, use su cuerno, corretéelos usted. Amén. Y Segunda de Reyes 3:15. Segunda de Reyes 3:15, esta es la historia de el profeta Eliseo. Y en esta ocasión Eliseo necesitaba buscar proféticamente la mente de Dios. Necesitaban una respuesta para el rey Josafat. Entonces, Eliseo, ¿qué hacemos? Entonces, miren lo que dijo Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Dijo: mas ahora traedme un tañedor. Un tañedor es un músico, alguien que toque su instrumento. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y él profetizó. Pero él necesitaba profetizar, necesitaba la cercanía del Espíritu de Dios. ¿Cómo la consiguió? Tráiganme a un músico. Pues por supuesto no a cualquier músico, ¿eh? Pero tráiganme al músico correcto, que haga la música correcta. Y ese es el ambiente en el que Dios se mueve, en el que Dios se manifiesta, en el que Dios habita, en el que Dios reside. Entonces profetizó y tuvieron su respuesta. Estoy probando mi punto. Dios y la música van de la mano, van de la mano. Y es suficiente por ahora, suficiente por ahora. Vamos a pasar a otras cosas ahorita. Porque entre todo lo que Dios creó a Lucifer. Pero algo salió terriblemente mal, ¿verdad? Y el propósito original de Dios era que a través de este vehículo que se llama la música, cosa que Dios creó, su presencia pudiera estar con los hombres y pudieran suceder cosas buenas, cosas transformadoras. Pero cuando se corrompió Lucifer, ya vamos a ver qué pasó. Él robó estos principios. Él sabe perfectamente bien que así como Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, Lucifer necesita de las alabanzas del suyo para manifestarse. Y él tomó posesión de la música que suena fuera de los círculos verdaderamente cristianos y espirituales. Amén. Él tomó posesión de esa música y miren lo que está haciendo con los seres humanos por medio de este vehículo y de esta herramienta que se llama la música. Así es que en un momento vamos a estar examinando eso. Mientras tanto, aprendimos algo.